Bueno, mis queridas amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy tenemos de invitado especial a un especialista, o sea, por eso es un invitado especial, porque es un especialista, un gran amigo mío. Él es un doctor con el que empezamos la carrera de medicina, muchas anécdotas y bueno, sin más preámbulos, con nosotros el doctor José Roberto. Un aplauso, José Roberto Jiménez, Gracias. Médico, especialista en cirugía vascular periférica. Y vamos de encajón a salir de esta duda, no para mí, sino para todos ustedes que no son médicos y para los médicos jóvenes, futuros médicos que sé que nos siguen porque me comentan siempre. Gracias por el interés en el programa. Cuéntales en un lenguaje bastante sencillo, como tú sabes hacerlo, ¿qué mismo es la cirugía vascular periférica? Muchas gracias, buenas noches. La cirugía vascular periférica es la especialidad médico-quirúrgica que se dedica especialmente a la prevención, al tratamiento y, si es necesario, cirugía de los vasos sanguíneos, arterias, venas y vasos linfáticos, de todo el cuerpo, a excepción del cerebro y corazón. El cirujano vascular está capacitado para hacer todo tipo de cirugía, cuello, brazo, tórax, abdomen, piernas. Perfecto. Ok, y ahí también a veces veo que ponen flebología. Así es. Hablamos de la parte de las venas. La flebología es una parte de la cirugía vascular o de la angiología que se dedica solamente y exclusivamente a las venas. Okay. El cirujano vascular hace todo, arterias, venas, linfáticos. Ok, bueno, entonces ahí está, creo que está clarísimo, ¿no? El cirujano vascular pues es el que se encarga de ver todo lo que es el sistema arteriovenoso. Arterial y venoso, así es, todo el cuerpo. Y ya dejó claro que no se mete ni al cerebro ni a las coronarias. Ni alcohol, ahí no entramos. Perfecto. Entonces ya habiendo sacado eso del camino, vamos a hablar un poquito. Tú te preparaste, me acuerdo, cuando nos dimos un abrazo y tú te fuiste a México. Cuéntanos un poquito cómo fue tu formación en México. Estuviste en la UNAM, me parece, ¿no? Claro, en el título otorgado por la UNAM. Ya, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, una de las pasiones mías que era ser cirujano, gracias a que mi papá, el doctor Jaime Jiménez, fue también cirujano vascular. Yo me adentré con él a las cirugías de segundo año de medicina. Entonces iba, lo ayudaba y después se dio la oportunidad de trabajar con él en el hospital del Seguro Social. Y luego se dio la oportunidad de viajar a México para hacer la especialidad. Allá en el año 2000 arranqué en aquella época difícil del Ecuador hacia México, donde pues todos estaban congelados, los depósitos y todo, claro, la cuestión bancaria, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Y ahí te vas porque te vas. Y me fui. 3 años de especialidad en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Una buena preparación en el ámbito de cirugía vascular y de todas las especialidades en México. Aprendimos bastante, mucho. Operamos innumerables cirugías de todo tipo. Prácticamente un hospital de tercer nivel en que llegaban todo este tipo de cirugías muy complicadas. Entonces, pues, afortunadamente, pues, tuvimos valga la redundancia, la oportunidad de ver y estar en todo ese tipo de cirugía y poder resolver ahora actualmente aquí en Guayaquil todo ese tipo de casos. ¿Y qué era la cirugía como que tú veías, tú decías, mira, la verdad veo yo que esta es una cirugía que me gusta más que otras? ¿Qué es lo que tú puedes decir que tú decidiste enfocarte en algo particular? Bueno, la parte de la cirugía vascular, como les explicaba al inicio, que podemos entrar a toda parte del cuerpo, o sea, arteria, vena, del tórax, abdomen. Entonces, eso me llamó a mí bastante la atención de poder reconstruir una arteria, una vena por X causa y que el paciente pues no pueda perder inicialmente la vida. Claro. Y si podemos salvar un brazo, una extremidad, una pierna, pues mejor aún, ¿no? Pero me llevó a hacer ese tipo de cirugías grandes que me gustaban hacer. Entonces, el reto del cirujano vascular es buscar una cirugía o que afortunadamente o desafortunadamente para la persona pues no fallezca por una cirugía grande, resolver al paciente y sacarlo vivo del quirófano. Bueno, yo te sigo en las redes, ¿no? Y te repito, mi gran amigo, aparte de amigo, pues un profesional que admiro también. Y entonces lo sigo en las redes y veo cuando retiras esos coágulos que cuando lo sale con toda la forma del vaso, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Es una trombectomía venosa.
Eso se hace en los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, que es una urgencia médica, una urgencia quirúrgica, y que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Claro que hay factores de riesgo y hay situaciones que una persona tiene la predisposición de desarrollar trombosis más que otras, ¿verdad? Pero ahí para ir poco a poco desarrollando el tema, ¿qué pacientes son los pacientes de riesgo elevado? En medicina, cuando hablamos de riesgo, hay riesgos elevados y riesgos más bajos de personas que por esas características pueden ser pacientes que más fácilmente desarrollen un problema de estos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el high risk factor de un paciente para desarrollar una trombosis venosa profunda? Bueno, vamos a hablar de ciertos factores. Entre eso pues, podemos hablar de la sobrepeso, obesidad. ¿Verdad? Obesidad. Vamos a hablar de tabaquismo, ¿verdad? Pacientes con problemas de diabetes, hipertensión arterial, pacientes que tienen problemas de coagulación de la sangre. Ah, ya, ok. Sí, chévere. Listo, eso. Ahora ustedes su respuesta, ¿no? Ya. Entonces ya yo respondo. ¿No? Hay muchos factores que condicionan a que una persona tenga trombosis venosa profunda. Y vamos a empezar por obesidad, sobrepeso, personas que fuman, diabetes, hipertensión arterial, factores que tienen problemas de coagulación de la sangre, factores, personas que sufren un trauma, ¿verdad? Se daña el endotelio vascular y se trombosan. Como mecanismo de defensa lo hacen, se trombosan. Los pacientes que son sometidos a cirugías largas, a cirugías de ortopedia, cirugías que también que duran mucho tiempo en el quirófano, también son propensas. Cirugía Plástica también pueden desarrollar una trombosis. Mind recover. Y no es que, sobre todo porque son obesas. Y no que es culpa de, digamos, de la parte médica que está haciendo el tratamiento, sino que el paciente tiene esa condición de que puede desarrollar esa trombosis, más el prolongado estadio en el quirófano, en la cama, en el postoperatorio, hace que se desarrolle una trombosis, ¿no? Cierto que hay que tomar las medidas antes y después, ¿no? Pero cualquier persona puede desarrollar una trombosis venosa profunda. Personas que van en los aviones, más de 4 horas en un avión o un autobús o en tren, van sentados, tienen que moverse, tienen que hacer ejercicios sentados. De hecho, cuando yo me acuerdo, esto me pareció un dato súper curioso de verlo, ¿no? Cuando me fui al Mundial de Japón-Corea, fue el primer mundial que clasifica a Ecuador y obviamente estuvimos ahí. Ese fue un viaje larguísimo, fue Guayaquil, Nueva York, Japón. Entonces, en esos aviones, de pronto tú veías a los japoneses que habían unos videos como aeróbicos y se paraban en el pasillo y hacían movimientos, claro. Se paraban en los mismos asientos del avión a hacer su... Y eso estaba ahí, era lo que había que hacer. Salía un videíto en la pantalla y te salía. Cada quien lo hacía en su tiempo, porque tú ponías el play y como que te recordaban que tenías que hacer los ejercicios. Había un área donde ponían en esos aviones y la gente hacía los ejercicios, se agachaba, se estiraba y todo. Y en ese momento yo no lo veía, ¿no? Pero obviamente pues ya quedó claro por qué es que está recomendado, y otras personas que incluso no, ya a determinada edad no les gusta viajar, y es precisamente porque tienen un factor de riesgo elevado, ¿no? Diabéticos, hipertensos, con obesidad, mucho tiempo flexionado, sin moverte, se puede activar un trombo y causar los problemas. Y lo más temido pues la embolia pulmonar, pues ahora no, digamos que le da la trombosis, pero el problema es que ese trombo se desplaza y se va al pulmón y puede ocasionar hasta la muerte. Entonces, una trombosis venosa profunda no se puede pasar desapercibida. No, tómese este medicamento. Que vaya con el especialista que debe tratarlo y darle mejores indicaciones para que no exista este problema que puede ser hasta mortal. Y mira, ahí es cuando la gente a veces no comprende, ¿no? Porque dicen, pero ¿qué pasó? Si estaba bien, estaba sano y todo. Pero basta que se desarrolle un trombo, que puede ser hasta por un factor de coagulación de la sangre,
y ese trombo se desprende y viaja, porque muchas veces pudo haber estado ahí, pero demora un poco y de pronto se desprende y viaja al pulmón. Ahí ya se conoce como trombosis pulmonar. Así. Y ahí sí es mortal, ¿no? Cuando es esto. Entonces esas son las cosas que la gente también tiene que tener conciencia de cuando se mete una cirugía. Y mayormente no pasa, la gente hace los ojos con cirugía plástica, pero también hay casos de pacientes que se han hecho una cirugía traumatológica, Claro, ¿verdad? sí es. Y después se han ido a su casa, han estado todo bien y de pronto se formó un coágulo, un trombo. coágulo, un trombo que viajó y causó la muerte del paciente. Ahora, los accidentes cerebrovasculares, ¿entran en estas clasificaciones? Bueno, el accidente cerebrovascular es una condición médica también de urgencia, pero a nivel cerebral, en que puede ser de dos tipos, tanto hemorrágica como por un infarto, ¿no? Claro. Entonces se puede romper también una arteria del cerebro por una hipertensión arterial, o el paciente tiene un aneurisma de alguna arteria cerebral y se rompió. Ahí la hemorragia. O la parte del infarto, que es también que se tapan las arterias, se cierran, no pasa sangre y cierta área del cerebro se tapa, ocasionando pues estos problemas de dificultad para hablar, Sí, que pues pierde la visión, el brazo le quedó paralizado. Y yo ahí tengo un caso, mira, yo estaba acá en Ecuador, obviamente, y mi hermana, yo tengo una hermana menor, María Beatriz, de pronto me llama y me dice, ñaño, hoy día me he levantado como una picazón en la cara, en la mitad de la cara. Y yo, ok, ¿qué más sientes? No, así como picazón en la mitad de la cara. Y yo le digo, y bueno, y mírate en el espejo, Silva. Siente después, no, siento como débil el labio y el ojo como que está más agachado, un ojo. Y bueno, puede ser una parálisis de Bell, que es algo que transitorio. Y digo, ok, hagamos una cosa, vamos a darte un rato, en media hora, llámame. Me llama en media hora y me dice, ñaño, me siento como mareada y la mitad del del brazo la siento como pesada, la mano, y digo, aprieta una botella, algo, quiero que aprietes con una mano y con la otra y si sientes una diferencia. Y me dice, sí, siento que he perdido fuerza en el lado derecho. Y yo le digo, ahora sí, por favor, llama ahorita al 911, tú sabes que en Estados Unidos todos resuelven, todos viven solos, y digo, llama por favor al 911. No, yo manejo, no puedes manejar, llama al 911. Pero ya sabes, pues la gente es así, todos somos que queremos resolver, que no hacemos caso, no me hace caso, sigue en la casa, ya me quedo yo intranquilo, sigo con mis actividades, en eso la vuelvo a llamar y le digo, ¿qué fue? ¿Ya estás en el hospital? Me dice, no, estoy aquí en la casa. Le digo, ¿qué haces en la casa? No, quería ver si me sentía bien, pero ya ahorita sí ya no puedo ni manejar porque no me puedo levantar de la cama. Claro. Le digo, por Dios, antes que ya no puedas, marca al 911. Finalmente marca al 911, ya cuando quise volver a llamar más luego ya no pude nunca más hablar con ella en ese momento. Lo siguiente que pasó es que yo estaba comprando un pasaje para viajar inmediatamente y ella estaba viendo en Oklahoma, ya te imaginas ese viaje, ¿no? Guayaquil, Miami, Dallas, Oklahoma. Fue creo que me salía mejor irme a China. Y llego y ella estaba en coma. Obviamente por una cortesía médica, pues sabían que yo era médico, todo, me atendió el especialista ya, me enseñó todos los exámenes, ya había tenido un accidente cerebrovascular, estuvo 15 días en cuidados intensivos, finalmente ya al día de hoy está perfecto. En esa época ella era una mujer joven, no es que ya no lo sea, pero era más joven, así que gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Pero esa es la importancia. Casualmente el día de hoy es el Día Mundial de los accidentes cerebrovasculares, así que por favor acuérdense tener todo esto siempre en mente. Si de pronto hay pérdida del movimiento de un lado de la cara, puede ser derecho, puede ser izquierdo, pérdida de fuerza, pérdida del equilibrio, consulta inmediatamente a tu médico, anda directamente a la clínica que te dan los exámenes y descarta cualquier posible eventualidad de este tipo. Y bueno, lo mismo acá, lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, un paciente viene y te dice, tengo dolor, normalmente es en las piernas la trombosis venosa. Generalmente sí. ¿No? Sí, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de sangre está en las piernas, ¿verdad? Son vasos grandes, gruesos. Claro. Entonces, la mayor cantidad está en sangre. Si no movemos la pierna, porque si estamos sentados ahorita 2 horas, 3 horas, estamos inactivos. Y ese se puede activar cualquier factor de coagulación y se trombosa, ¿verdad? O el mismo efecto de tratar de levantar, ¿no? La contracción muscular fuerte
puede hacer que haya una trombosis. Entonces, ¿qué siente el paciente? Un dolor intenso. O sea, me duele la pierna, no la puedo mover, se me hincha, porque el flujo de retorno está tapado, entonces se hincha la pierna, hay cambio de coloración de la pierna, se pone cianótica, oscura. Entonces ya son tres datos importantes: hinchazón, cambio de coloración y dolor. Si una persona tiene eso, prácticamente es una trombosis venosa profunda. ¿Qué tiene que hacer? Pues ir a la clínica de urgencias o llamar a su médico de confianza y ahí derivarla. Hay que explicarles que no es algo que se resuelve en casa. Claro. Por ejemplo, no, mi hermana, la responsabilidad pensando que en casa iba a tomar algo y le iban a decir toma algo. No. Entonces, es algo que tiene que ir a la clínica, a una clínica de verdad, donde ahí sí llega el especialista y lo primero que le hacen es un eco. Claro, hace un eco, un eco venoso para verificar el nivel de la trombosis, y depende de eso pues vienen los tratamientos, ¿verdad? Eso sí, mientras más alta la trombosis, más alta ilíaca, femoral, más urgente todavía, ¿ok? Entonces van cambiando los tratamientos, depende del nivel de la trombosis. Y la finalidad en esto es, uno, pues evitar que el trombo se desvíe o se vaya hacia el pulmón y causar la muerte, y lo otro, pues que haya complicaciones tardías de la trombosis venosa profunda, que eso es lo que se llama médicamente el síndrome postrombótico, en el que el paciente ya después de un tiempo de evolución, 5, 6 años o 10 años, empieza a desarrollar varices, empieza a hacer cambios de coloración en la pierna, empieza con formación de úlceras. Entonces se vuelve un paciente prácticamente que no va, crónico, entonces va a vivir con eso toda su vida, porque la vía principal tapada. ¿Y cómo puedes prevenir eso si tú ya cogiste, ya resolviste la emergencia, porque es una emergencia, una urgencia, ya la resolviste? Tú dices 5 o 6 años después, o sea, ¿por dónde alguien pensó que tenía un problema todavía? Bueno, este síndrome postrombótico en los pacientes que no se tratan o solamente pues lo resolvieron la urgencia y se olvidaron. Ya aquí acostadito. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas técnicas que usamos para disolver o quitar el trombo. Entre esas, pues, como disolver lo que se llama trombolisis, que es a través de un catéter especial, introducimos ese catéter donde está el coágulo y mediante perfusión, un líquido especial que disuelve el trombo, ¿verdad? Esa es una. 2, podemos hacer tromboaspiraciones, ¿verdad? Depende del nivel también. Si está comprometiendo la trombosis de la pierna, porque está hinchada, se compromete, claro. Incluso hay pacientes que pueden perder la pierna por una trombosis venosa. Entonces le hacemos tromboaspiraciones o tratamientos quirúrgicos, abrir la vena, y es como tú comentabas, que se ve cómo sale el coágulo del tamaño y la forma como que le hubiera tomado una foto a la vena, pero es el puro coágulo ya, ¿no? Porque claro, su molde ha sido la vena. Entonces, y esto tenemos que hacerlo en los 10 primeros días de la trombosis, hasta los 10 primeros días. Mientras más tiempo pero es pasa... Es increíble cómo, mira los tiempos, ¿no? Eso es la pura ignorancia, por eso que la ignorancia es atrevida. Tú dices, entre los primeros 10 días, pero tú ya desde el primer día de una trombosis, tú ya sientes pues el dolor exquisito, el cambio de aumento del volumen de la pierna. ¿Por qué el paciente se demora tanto tiempo en acudir al médico? Porque dice, ya me va a pasar, ponte agüita nomás, es algo rápido, pero no, ya está instaurado, y a medida que pasa el tiempo, el trombo se va pegando a la pared de la vena, se va haciendo más duro, hasta que ya es imposible ni con cirugía sacarlo, y quedó ahí. O dicen una trombosis venosa profunda, dale el anticoagulante, y ahí déjalo nomás, tranquilito, que evolucione. No, mentira. Cuando son muy altas, causan esto que te digo, el síndrome postrombótico, y la persona queda con la pierna prácticamente hinchada. Y dolor. Y algo que también, ya que hablas así, acabas de describir las piernas de mi papá. Pepe también, pues, como es un doctor que confío plenamente, pues, y mi padre lo ama y lo adora, porque lo conoce también desde toda su formación. Siempre con las piernas ulceradas, ya los que me siguen en redes saben mis peleas con mi papá, el terrible paciente. Pero con Pepe, pues él como que le hace caso a Pepe, porque a mí no me hace caso. Y las varices, estas inflamaciones, pero mi papá es hipertenso y es diabético y así, porque Dios lo quiere, todavía no se dializa. Entonces, dentro de tu especialidad, te toca lidiar mucho con este tipo de pacientes, Pepe. ¿Qué paciencia? Sí. ¿Cómo haces entender a estas pacientes que están a punto de ser amputados? Claro, hay bastantes pacientes que lastimosamente no siguen las indicaciones, ¿no? O se pierden de la consulta, de las curaciones. Entonces, estoy bien, estoy mejor. Ay, yo sigo en mi casa haciendo esto aquí.
No, está equivocado, ¿verdad? Entonces, siempre que vayan a la consulta, a las curaciones o lo que amerite, el seguimiento, porque es importante que ese paciente ya llegue hasta que uno como médico dice, estás de alta, tranquilo, anda y ven en 6 meses, 1 año, ya lo tuyo está resuelto ahora. Pero ya ven que está algo ya mejorcito y se van. Y se ponen en las heridas sangre de drago, se pone... Todo lo que ven en televisión. Y Yo eso llegaba a la complica casa de más, papá y veía que había comprado algo que salió en una publicidad de la televisión. Ustedes saben que un medicamento que sale en la publicidad de la televisión es algo puro comercial, ¿no? Y se pone, no quiero hacer la casita a nadie, entonces no voy a nombrarlo, pero había comprado ni sé qué cosa y que se ponía y que le ponía fe, pues decía, es que ahora sí ya con esto me siento mejor. Y yo, no, Dios mío santo, yo ya sabía que tarde o temprano terminaba donde Pepito, ¿no? Entonces, algo importante que deben saber también, súper recomendado, por ejemplo, los pacientes con pie diabético. También es un paciente que tiene que ser visto por ti, porque tiene que evaluar cómo está el flujo sanguíneo, ya que cuando no hay un buen flujo sanguíneo a nivel de extremidades inferiores, es donde vienen las úlceras y las amputaciones. Así es, así es. Entonces, estos pacientes diabéticos, inicialmente, cuando son diabéticos, recién se diagnostican, pero ya llevan 6, 7 años ya que la enfermedad ha evolucionado, entonces ya ha causado daño, no solamente a las piernas, a los riñones, a la vista, al corazón, todas las arterias, ¿verdad? Y en la parte de las piernas, lo primero que aparece es la neuropatía. Entonces, como no sienten, se daña el nervio, no sienten, entonces ellos pueden pisar un clavo, un carbón, patear la mesa y no pasó nada. Y la circulación mala, entonces viene el problema. Neuropatía, es decir, los pacientes pierden la sensibilidad, ¿no? Para hablar con términos propios. Nosotros tratamos de hablar así, recuerden que estamos hablando para nuestros televidentes, pero siempre hay médicos, ¿no? Y también a veces usamos palabras que nos dicen los pacientes, por ejemplo, las vistas, y no, las vistas están perfectas, el problema son los ojos, ¿no? Que se produce lo que se llama retinopatía diabética, y eso es lo que causa los problemas, ¿no? Pero en tal caso, algo también que tiene que ver, cuéntanos, se escucha a veces esas infortunios de la vida de un ser, de un amigo, de que estás perfecto, que estás todo bien, y de pronto fue un dolor súbito y falleció, no le dio tiempo a nada. Ya en el mundo médico sabemos que eso fue un aneurisma. Claro, puede ser una causa, ¿verdad? Generalmente los aneurismas de aorta que estamos hablando que se rompen, dolor quizás, un dolor intenso, súbito, y se murió, porque es la arteria principal del cuerpo. Estamos hablando de prácticamente 2,5 centímetros de diámetro de esa arteria que se rompa. Bueno, como está dilatada, tiene 6, 7, 8, depende, se rompió. Digamos que es una llave abierta dentro del abdomen. Solo para que comprendan lo que es un aneurisma, se han visto, por ejemplo, la llanta de un carro, cuando se remueve en la vereda, entonces está la llanta y de pronto como un globito al lado de la llanta, o una manguera y ven que la manguera se le hace como una vejiguita a un lado. Eso es un aneurisma, entonces está el vaso sanguíneo y de pronto tiene como un globito a un lado. Eso quiere decir que esa pared está ahí extendida y no es tan grueso como el resto, por ende con un mayor flujo puede llegar un momento que simplemente se rompe. Y esto, se hace. Y entonces, esto se dan los pacientes mayores generalmente que tienen diabetes, presión alta, ¿verdad? Porque son factores de riesgo para desarrollar el aneurisma. Los que fuman también, el tabaquismo, tienen esa posibilidad de desarrollar el aneurisma. Entonces se rompe, es una urgencia médica, directo al hospital para ver si es posible salvarlo o no, porque eso está sangre, ¿no? Algunos, lo que se llama un aneurisma roto contenido, entonces roto, se rompió, pues está contenido, ya no sangra más, entonces esos tienen posibilidad de sobrevivir, ¿ok? Ahora, tú también, me acuerdo que tú tenías una técnica, eras parte de un entrenamiento en el cual hay como un forro que se le pone a los pacientes cuando no se ha roto, pero le diagnosticaste el aneurisma. Muchas veces el diagnóstico es accidental, porque fueron a investigar alguna cosa y descubren que tiene un aneurisma. Entonces ya si te están diciendo tienes una bomba de tiempo, tú quieres solucionarlo. Entonces eso es como un camisón que se le pone. Se reemplaza ese segmento que está dañado, se manda a hacer algo así, entendido. Y esta prótesis, una prótesis vascular especial que se pone en la arteria para que reemplazarla prácticamente. Cambia, vamos a decirlo, cambia la tubería. Tubería rota afuera, ponemos la nueva, ¿ok? Y suturamos, como decimos, beso a beso, boca con boca, para que se restablezca la circulación y el paciente no muera y tampoco pierda sus piernas, ¿no? Porque estamos cortando la circulación. Obvio. Entonces lo indicado es salvar la vida y luego pues que las piernas queden con su circulación normal. Entonces es una cirugía larga,
de bastante experiencia se necesita también. Y bueno, todos los que están en el equipo de anestesiología y todo, pues ayudan a que el paciente pues salga adelante. Otra cosa que veo que haces mucho es los pacientes que tienen enfermedades renales, sobre todo los que ya están dializados, primero tienen que ir contigo, ¿cierto? A que les prepares la vena para luego poder ser conectados a las máquinas. Así es. En los pacientes con, bueno, la insuficiencia renal es una de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Y la hipertensión. Y se daña el riñón, ¿verdad? Entonces el paciente no orina y todas esas toxinas quedan dentro del cuerpo y hay que eliminarlas por algún lado. Entonces inicialmente lo que hacen los especialistas, los nefrólogos, porque llegan donde ellos, es poner un catéter, ¿ok? Para que dialicen. Una vez que se le pone el catéter, buscamos, especialmente en los brazos, la mejor vía para hacer una fístula. ¿Qué es la fístula? Unir la arteria con la vena, para que a través de la vena, después de 2 meses más o menos, se puedan colocar las agujas y se dialice. Entonces ya se le retira el catéter, ¿verdad? Okay. Eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces esas fístulas son para, prácticamente vamos a decir que es su vida, porque ahí lo van a conectar al riñón artificial, a la máquina, que es la que va a limpiar toda esa sangre, todas esas toxinas que no la puede hacer el riñón propio. Dicho de una mejor manera, tú lo que haces es preparar un enchufe con los mismos vasos del paciente para que le conecten directamente ahí y por ahí salgan todas las toxinas, todo el lavado del cuerpo, para que otra vez pueda... Ahora, si no hay venas disponibles, se pone una prótesis vascular de cierto calibre, también una manguerita, y se coloca la arteria a la vena, depende del nivel donde podamos nosotros darle esa oportunidad al paciente de nueva vida, porque es la vida del paciente. Sí, y bueno, ya con eso pueden estar muchos años, porque yo lo veo ahí en la clínica Millennium, veo y comparto, estoy en un quirófano y veo que entran a un paciente en el otro quirófano, y muchas veces lo veo pues a Pepe haciendo estas cirugías. Entonces, con eso de ese paciente, pues puede estar años. Claro, una fístula bien hecha y que no se dañe, porque se puede dañar por las punciones o porque duerme ese lado y se tapó o por alguna otra causa se daña. De unos 7 años, por lo menos, 7 a 10 años. A esos pacientes es como unas bolas. Claro, esas son por las múltiples punciones que se hacen, ¿verdad? Entonces se va dañando, se va lastimando la vena, porque recibe una agresión por la punción que recibe para poder dializar. Entonces, eso es lo que... Volviendo a la trombosis, los traumas, un trauma con la aguja puede causar la trombosis de la fístula, una trombosis de la vena, entonces. Y ahí, igual acá, en la pierna. Y Pepito, ya que, mira, se ha ido rapidísimo el tiempo, ya me están haciendo señas, pero no quiero dejar de tocar este tema porque es muy importante también. Y ahora viene también la parte estética, que es cuando vemos a estas personas con las telangiectasias o con las varices, las telarañas que le dicen los pacientes, unas arañitas rojas de sangre. Cuéntanos sobre ese tema, ¿cómo lo resuelves? Ok, ese tema es lo que médicamente se llama insuficiencia venosa. Y eso es el daño de las venas de las piernas, de las válvulas de las piernas, que con el paso del tiempo van desarrollándose venitas, se van haciendo, las piernas se hinchan, porque se hinchan por retención mucho de líquido, hay dolor, cansancio, pesadez. Con el embarazo se complican más y desarrollan varices, o pacientes que están mucho tiempo de pie hacen esas varices. ¿Qué hacemos? Dependiendo del tipo de varices, en las arañitas lo que hacemos es inyectarlas poco a poco. No es la magia, ¿verdad? No es la magia, pero poco a poco vamos en un proceso. Sí, parece la magia, porque tú ves a los pacientes, los he visto, de hecho, en alguna ocasión compartimos que tuve una paciente que vino del exterior, entonces ella quería que yo le haga la cirugía, todas las cirugías que le hice, pero tenía esta molestia en las piernas, entonces lo llamamos a Pepe y él con una agujita y un líquido blanco le ponía, y a medida que se borraban todas esas marcas, y la paciente obviamente feliz porque no ve sus piernas llenas de esas marcas. Así es. La pregunta es, cuando tú haces esa clausura, vamos a decir para que entienda la gente, clausuraste esos caminos, ¿eso trae una consecuencia? No, ninguna consecuencia, no, son tratamientos locales mínimos, ¿no? Salvo que inyectemos alguna vena grande y gruesa, ahí podemos tener alguna consecuencia, ¿verdad? Pero generalmente esas arañitas no traen mayor consecuencia, inyectarlas. ¿Y qué producto es? Ese es un producto líquido, es un líquido que podemos hacer espuma también, que se llama polidocanol. Eso, yo he escuchado la espuma, ¿no? Siempre el término médico, la espuma, el polidocanol. Entonces, podemos hacer espuma con ese líquido, podemos inyectarlo líquido, diluido. Entonces, hay algunas técnicas para inyectar y
depende del tamaño de la venita, usamos el porcentaje ideal para eso, ¿verdad? Pero como te digo, es un proceso, entonces inyectamos ahora, vamos después de una semana, 15 días o un mes, inyectando. Ya, y la tecnología del láser. El láser, lo que hacemos es láser. Anteriormente la cirugía convencional era arrancar la vena, meter un alambre y arrancarla desde la ingle hasta el tobillo. Actualmente lo que hacemos es con el láser por dentro, que es una luz que va quemando la vena por dentro. Introducimos a través de un catéter una fibra especial y la venimos sellando y se va cerrando, ¿okay? Ya no arrancarla como antes, porque eso causaba mucho dolor, mucho estrés. Y también la recuperación del paciente era más larga y moretones le molestaban. Recuerdo que también una paciente mía que vive en Galápagos con tu papá en esos años, pues claro. hicimos esa cirugía ahí con tu papá. Estabas tú y tu papá, obviamente, ¿no? Y bueno, Pepe, me ha encantado tenerte aquí en el programa. Mira que se nos fue súper rápido y todavía tendríamos para seguir conversando. Ni siquiera hablamos de tantas cosas de nuestra época estudiantil. Pero bueno, un consejo que les quieras dar a los jóvenes médicos que están pensando en buscar especialidades. Recomiéndales algo de tu especialidad. Bueno, para todos esos médicos jóvenes que están indecisos en qué especialidad tomar, ¿verdad? La cirugía vascular es una especialidad bastante buena, bonita. Son cirugías, como les explicaba inicialmente, podemos abarcar todo el cuerpo, a excepción de corazón y cerebro. Y se necesita bastante fuerza, ser temple en las cirugías porque son cirugías bravas, son cirugías grandes, bravas. Entonces ahí se ve el verdadero cirujano que resuelve este tipo de problemas, porque la cirugía vascular es cirugía de urgencia prácticamente. Un balazo, un cuchillo, eso es cirugía de urgencia. La cirugía pequeña, digamos, de varices, alguna otra cosita, eso digamos de todos los días. Pero uno tiene que estar preparado para esas cirugías bravas, grandes. Entonces el cirujano vascular, esa especialidad es para eso. Bueno, ya saben, siempre hay una buena opción. Siempre hay yo siempre digo, hermano, la medicina es hermosa. Tengo 2 hijas estudiando medicina. Cuando les preguntan, o me preguntan a mí, tus hijas van a seguir lo mismo que tú, le digo, hay tanto en la medicina por hacer, por estudiar, de qué enamorarte, que yo les doy siempre la carta abierta. Y le digo, vayan, vean, enamórense de algo y vayan por ese lado. Claro, si ese de paso es la cirugía plástica, lindo, qué bueno. Si no, lindo, qué bueno, y vamos para adelante. Eso es lo que les recomiendo a todos los médicos jóvenes que están buscando una especialidad. No se cierren en una u otra, lo más trillado, lo más común. No estén pensando en qué especialidad me da más plata, porque realmente todas las especialidades te van a generar una linda manera de ganarte la vida, siempre y cuando estés preparado. Así que con esto nos despedimos. Un abrazo y ya saben, esto fue Sin Anestesia.